Hola, ¿qué tal? Bien, me asusté. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo andas, Pincho? Muy bien, súper liado, ya sabes. Esto es una locura, pero liado. Sí, te veo a tope, a tope, a tope, a tope. Estoy súper contenta porque la verdad es que te lo mereces. De Muchas verdad, gracias. estoy súper, súper contenta por ti. Y yo, como siempre te digo, estoy súper liada con el máster y con un montón de temas que estoy esperando que se acabe para ir a la carrera contigo. Genial, cuando quieras, ya lo sabes. Sí, 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 yo sé que tengo ahí las puertas abiertas. Mira, ¿sabes que he estado buscando? Bueno, aunque hay muchísima gente que te conoce, pero de todas maneras, para la que no te conoce, mira, de los nervios que tenía de no saber si me conectaba, me he perdido tu currículum. No pasa nada. Pero bueno, tú eres sinergólogo, director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, un crack en todo lo que tiene que ver en comunicación no verbal. Es decir, que todo lo que tengáis que buscar en este tema, aquí, bueno, te tienen en las redes sociales, en el instituto, además de la amplísima experiencia que tiene y que, bueno, que te ha formado incluso con Ekman, con el FBI, es bueno una dilatada experiencia en esto. De hecho, estás haciendo mucho trabajo también importantísimo, sobre todo en el área de la psicología, Sí, contribuyendo a, ¿no? a ayudar a detectar situaciones, ¿no? Dentro de la comunicación no verbal para la prevención del suicidio, en que estás haciendo mucho trabajo con Pedro también, ¿no? eso es. Sí. Entonces, estos cursos son geniales. Yo hice uno, me encantó, tanto Pedro como tú. Y bueno, lo dicho, siempre estoy allí con ganas, ¿no? De poder ponerme a tope con esto. Bueno, sabes que, bueno, pasada la presentación así un poco, ¿no? Informal, he estado buscando bibliografía sobre comunicación no verbal en niños y en español, por decir, no hay nada. Es decir, encontré escasamente un artículo, pero un artículo que hasta bastante breve, si se quiere, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es tan importante esta etapa también, ¿no? O sea, ¿por qué crees que no se da esto? Bueno, pues yo creo que la comunicación no verbal es un producto, al fin y al cabo. Y es un producto vendible, muy vendible para ciertas áreas profesionales. Entonces, los que quieren hacer negocio, pues no se van a centrar El niño. en niños con problemas con trastorno de espectro autista, por ejemplo. Se van a centrar en detección de la mentira. Se van a centrar siempre en el halo este que envuelve a la comunicación no verbal, en el meterse en la cabeza del otro, etcétera, etcétera. No, la verdad que no hay mucho, no hay mucho. La parte más curiosa, ¿no? Del ser humano. Sí, Está ahí. sí, 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 exactamente. Y sobre todo en hacer negocio también. Sabes que soy muy crítico con los cursos estos que anuncian a bombo y platillo la dirección de la mentira. Exacto. De eso hay que huir. Sí, Entonces, bueno, en cuanto a los niños hay muchísimo menos. Así que es verdad que hay estudios, hay estadística, hay trabajos hechos, pero claro, que puede haber 1 de cada 1000 que hay de adultos. Pues es una sí, pena. es una pena, sí, sí, sí. Los niños reemplazan totalmente, ¿no? Lo que es la expresión verbalizada y claramente es inteligible. Entonces yo creo bueno, que quizás también esto, los niños son lo que son, expresan lo que expresan, como lo expresan, entonces dedicarle a lo mejor tiempo a esto, ¿no? También no es, no es no rinde, por decirlo así, ¿no? Como tú dices. ¿Qué Claro. podemos hacer en este caso? Sobre todo los papás, los mamás, porque cuando tú haces una búsqueda, por ejemplo, en Internet, te encuentras expresión corporal por un tubo. Eso sí. Sí, sí. Entonces, vamos a hablar expresión corporal, ¿no? Lenguaje corporal, comunicación no verbal. Vamos a hacer como esta diferenciación, ¿no? De cada uno, si te parece. Me parece genial. Pues mira, a ver, antes de nada, Sí, yo siempre quiero hacer una diferenciación y es, en el momento que hablamos de comunicación no verbal o lenguaje corporal, no nos centremos solamente en leer al niño en este caso, ¿vale? Es decir, es muy importante, y claro. sobre todo en la etapa cuando son muy pequeñitos, pues hasta los 6 7 años, ¿no? Que dicen que todo el tema emocional pues sienta las bases de un niño.
Sí, Pero también hay que centrarnos, Mélida, en qué hacemos nosotros con nuestro lenguaje corporal en los niños, exacto. que es tan importante como el poder leerlos. Es decir, nosotros podemos trabajar y podemos, mediante juegos, además, enseñar a los niños a comunicarse a través de su lenguaje corporal. Exacto. Luego, no solamente es leer, no solamente es utilizar nuestro lenguaje corporal, sino que a la par es enseñar a niños el cómo deben leer ellos, cómo deben de expresarse ellos, y si ya damos un paso de gigante, trabajar incluso para los niños con, por ejemplo, con Asperger, porque son niños que tienen problemas pues, para entender ciertas actitudes emocionales en los demás, y por qué no darles pequeñas pautas de si ves esto es porque ha ocurrido esto otro, ya que de una manera no consciente, pues sí es verdad que tienen dificultades en poder llegar a empatizar o saber cómo se está encontrando otra persona. Exacto. Entonces, da mucho juego, podría dar muchísimo juego en los niños todo esto, mucho, una barbaridad. Mucho, Sí. mucho. Vale, entonces, a ver, esto que tú dices es muy importante porque ahí es donde nosotros como adultos tenemos que autorregularnos, ¿no? Es decir, la regulación de los adultos como padres y como maestros. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros en el lenguaje no verbal? ¿Cómo tenemos que regular nosotros nuestro lenguaje no verbal para que ellos puedan hacer tener una respuesta clara, ¿no? De lo que nosotros estamos haciendo? ¿Mm? Mira, los niños tienen la capacidad de leer las emociones en los demás muchísimo más desarrollada. Con los sesgos, con la experiencia, con esta locura de vida, pues al final se nos va perdiendo. Nosotros sabemos ahora que los bebés cuando son muy pequeñitos, muy chiquititos, se dirigen en las miradas, la vista, a los progenitores, ¿no? Bien Perdona, Pincho, te quedaste congelado. Ahora. Ah, vale. Ya está. En mi caso te quedaste tú. No hay problema. Vale. No hay problema. Nos decía que los niños, Sí. para saber cómo se encuentra el entorno, cuando son muy bebés, la única manera que tienen para saberlo es mirando a su papá, a su mamá o a la persona que esté cerca. Y lo que hacen es que leen la lectura del rostro, ¿no? Del rostro. Sobre todo dentro de las emociones universales, ¿no? De las 7 o 6, depende, emociones universales. Entonces, claro, no solamente van a leer ya la parte del rostro, sino que según se va avanzando el niño en edad, pues va a empezar a leer otras partes del cuerpo de manera inconsciente, gracias a las neuronas espejo. Entonces, lo que nosotros cuando estemos hablando con un niño tenemos que tener muy claro, porque la educación de los niños es muy complicada y muchas veces pues nos sacan un poco de nuestras casillas y nosotros ¿Nos sacan o nos sacamos nosotros de nuestras casillas? También, un poco de todo. Un poco de todo. Yo es que estoy en plena ebullición ahora con los míos. Ya. Pero es verdad que sin ser conscientes nosotros de ello, podemos estar ejerciendo cierta violencia sobre los niños, aunque nuestra verbalidad sea muy bajita, y decir, te estoy diciendo, cariño, que no hagas eso. Perfectamente nosotros lo podemos hacer con muchas tensiones, por ejemplo, en articulaciones, con el ceño fruncido, con los labios apretados, y digamos que haciendo unos enfoques activos muy, muy fuertes al niño, que el niño va a intuir eso como una amenaza o incluso como que esté en peligro. Entonces, si todo eso lo podemos pulir un poquito, podemos hacer que nuestra comunicación no verbal sea un poquito menos agresiva y si cabe un poquito más empática, más emocional o con cierto rapport incluso con el niño. Claro, pues, pero esto tiene que ver con la autorregulación propia. Claro, por eso digo que lo que tenemos que hacer es regularnos en ese sentido, sobre todo siendo conscientes de cómo comunicamos nosotros con nuestra comunicación no verbal, o mejor dicho, con nuestro lenguaje corporal en los niños. Yo me he descubierto muchísimas veces pues con los puños apretados cuando ha ocurrido algo, han tirado algo y no quiero, pues eso, no quiero gritar, no quiero y me estoy dando cuenta que estoy comunicando muy echado hacia adelante y a lo mejor con las articulaciones muy duras, puños apretados y bueno, pues con una configuración a nivel de gestos que implica una ira importante. Entonces lo que hay que hacer es rebajar eso, sobre todo por el bien del niño. Es decir, claro, se puede educar de muchas maneras, pero siempre esa olvidada. Es muy raro conocer a una persona que lo tenga en cuenta esto. Yo estoy por ver un caso. De verdad. Fíjate, por aquí dice Mónica, mi hijo de 3 años está siempre enfadado por cualquier cosa. Frunce el ceño y no habla hasta bueno, debe ser que permanece enfadado, ¿no? Hasta que dura el enfado, debe ser lo que quiere decir, ¿no? Sí, bueno, precisamente ahí es lo que tú estás diciendo un poco, ¿no? Es decir, estas son
las neuronas espejo de los niños están activadísimas. Sí. Entonces, la autorregulación es importante. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención en el curso que, yo creo que fue en el curso que diste. Es que mira, yo no sé, Pincho, porque yo como te sigo por todos lados, siempre veo algo en algún sitio y yo no sé si fue en el curso o si fue en otro sitio que tú mostraste una foto de un niño y hablabas de la hemicara, ¿no? Y decías, hay que ver la hemicara cómo está para ver si el niño, y me sorprendió tanto que hablabas de la tristeza en el niño, ¿no? Sí. Sí, coméntanos sobre... Mira, más que la tristeza como tal, vamos a hablar de sufrimiento emocional. Uh-huh. Mira, ya en 1976 los científicos Davison y Schwartz se dieron cuenta que en el momento, bueno, hicieron un experimento, ¿no?, con un montón de personas. Y lo que hacían estas personas era una autoinducción emocional, se provocaban ciertas emociones, entonces lo que se veía es saber qué ocurría en el cerebro cuando te provocabas emociones. Y lo que siempre ocurría es que había una activación siempre del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? El hemisferio que tiene más conexiones con el sistema límbico, que es el que está más vinculado con las emociones. Con las emociones. Después, en 1992, Borot, a raíz de este estudio, lo que dice es verdad que hay una mayor activación de este hemisferio derecho del cerebro, pero es que además él lo que descubre es que existe una mayor implicación de la hemicara izquierda en la expresión de las emociones, muy por encima de la hemicara derecha. Es decir, que la hemicara izquierda se puede mover de una manera diferente y incluso descompensada de la hemicara derecha, incluso comunicarnos cosas diferentes. Claro, cuando nosotros vemos esto y efectivamente nos damos cuenta de que las hemicaras, dependiendo la situación y dependiendo los momentos del día, pueden estar expresando una cosa diferente, lo que sí nos damos cuenta es que la parte izquierda del rostro tiene un movimiento en concreto cuando hay un sufrimiento emocional importante. Y es que se contrae. Es decir, la hemicara izquierda, cuando un niño está sufriendo, se vuelve como más pequeñita, como más apretada. Parece como que las carnes están como más duras. Por tanto, lo que solemos ver es que el ojo es como un poquito más pequeño, como que la ceja está un poquito más baja que la otra ceja, está con menos distancia hacia el ojo. En ocasiones la comisura del labio tiende a ir un poquito más hacia arriba que la comisura derecha. En definitiva... esto suele estar más contraído, ¿no? Suele subirse el pómulo un poquito precisamente por esa congestión, ¿no?, esa contracción. Entonces, cuando nosotros observemos eso en los niños, deberíamos no de preocuparnos, sino de saber estar identificar, atentos, ¿no? Sí, saber identificar esta bandera roja que yo le llamo para, mediante el cuestionamiento, mediante las preguntas, el poder indagar qué es lo que ha podido ocurrir. Lo primero que tenemos que conocer es el baseline de nuestro hijo, del niño, ¿no? Es decir, si mi hijo tiene la parte izquierda del rostro de nacimiento más pequeña, pues va a estar siempre pequeña. Pero sí es verdad que aunque sea así, puede llegar un momento en el que esté más pequeña de lo normal. O lo que es la normalidad. Es decir, las dos hemicaras suelen ser normales, el baseline normal, y un día viene el cole mi hijo con la hemicara izquierda más contraída. Yo lo que tengo que saber es que mi hijo está experimentando un sufrimiento emocional que es muy probable que no me comunique, no me diga, por lo que sea. Pues por miedo a que haya represalias por parte de otro niño o de un profesor, etcétera. Entonces, yo mediante la indagación, mediante el cuestionamiento, tengo que intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo y le voy a preguntar y voy a observar sus reacciones faciales y corporales en el momento que vaya a responder. De ese modo, veremos que sí, podremos indagar qué es lo que está ocurriendo realmente. Ojo, también con preocuparnos demasiado. Es decir, mi hijo pequeño, como pierda un cromo de Messi, por ejemplo, pues viene con sufrimiento emocional, evidentemente. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta también qué es sufrimiento emocional para un niño. Pero es verdad que cuando estamos hablando de bullying, por ejemplo, estamos hablando de cierta violencia sobre los niños, no solamente en el colegio, sino que esto también va muy bien a los profesores cuando puede haber problemas en la familia, puede haber problemas en el hogar, precisamente de ciertos abusos o cierta violencia física también, se va a poder observar una serie de configuraciones faciales y corporales que nos pueden indicar que el niño lo está pasando mal. Esto es importante. A esto me refería yo al principio, ¿no? La importancia no es esa importancia curiosa de escudriñar al niño por nada, sino precisamente cuando hayan ciertos temas que puedan ser delicados. Por ejemplo, has dicho algo importante sobre el baseline, ¿no? Bueno, aquí hay personas que te conocen y que te seguimos, pero hay otras que no, y entonces y no conocen nada de estos términos de la comunicación no verbal. Entonces, para que sepan qué es el baseline, ¿lo puedes definir, por favor? Sí, mira, el baseline es, digamos, la configuración facial y corporal básica de una persona
cuando no se encuentra sometida a ningún estímulo que le pueda provocar reacciones corporales. Yo me gusta mucho decir las coordenadas 0.0 a través de las cuales podemos ya empezar a fijar ciertos puntos a los cuales les vamos a dar pues un sentido en la interpretación de los gestos. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Pues si a nuestros hijos, nuestros familiares, vamos a conocer perfectamente cuál es su configuración de rostro normal. Pero puede ser que estemos con un niño que lo acabamos de ver o yo qué sé, o un familiar, no un familiar, sino alguien que acabamos de conocer. El truco está en empezar a hablar de algo que sea absolutamente nimio. O sea, quiero decir nimio en cuanto a que no sé, del partido de fútbol de ayer o vaya, hay que ver cómo está lloviendo estos días, que menudo aguacero. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros observemos que está inmerso en esa conversación, que realmente está parpadeando cada vez que está hablando, es decir, hay una actividad cognitiva con respecto a la conversación, ahí es donde vamos a observar su baseline, sus coordenadas 0.0. A raíz de ahí ya sí que podemos empezar a trabajar para ver cómo se mueve el rostro, cómo se mueve el cuerpo en el momento que existen estímulos que pueden ser perfectamente reacciones emocionales. Claro, claro. ¿Puedes ponernos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de tus hijos? ¿El baseline de tu hijo, de alguno de tus hijos? ¿Qué tienes? ¿Dos? Tengo dos. En ¿Niño cualquier y momento, niña o niño-niña? no, dos niños que Ah. en cualquier momento de este directo podéis escuchar cualquier grito Bueno, o que está se rompa bien. cualquier cosa, no hay ningún problema. Que va, no pasa nada. Vale. Bueno, pues ¿Cómo podrías decir, no sé, pon algún ejemplo ¿te ha pasado alguna vez de que tú digas, algo está pasando aquí? sí, de hecho lo utilizo en mis formaciones. Yo un día llego a casa, esto es parte también de las hemicaras, pero de otra manera. Sí. Son reacciones en la hemicara izquierda, pero no de contracción, sino de activación. Es decir, por ejemplo, ¿qué cara ponemos nosotros cuando tenemos tristeza? Ponemos una cara concreta, como estoy poniendo yo ahora, pues que solamente se vea en la hemicara izquierda, ¿vale? Es que Entonces, tú eres experto en esto, en poner caras, ¿eh? es que son horas de espejo, son muchas horas de espejo. Sí. Bueno, pues yo un día llegué a casa y Sí. yo me encontré a mi hijo precisamente de esta manera, ¿no? Con una mi cara derecha normalita, como de niño bueno, y la mi cara izquierda como, pues muy así, ¿no? Era como, más o menos estoy poniendo yo. Entonces, en cuanto le vi, dije, espérate un momento, hijo, le saqué una foto precisamente para no perder esa imagen. Y al hacer las semicaras, yo vi que su mi cara izquierda lo que estaba arrojando era una emoción de tristeza, además muy potente, muy marcada, incluso con cierto miedo. Y la mi cara derecha, que es, digamos, una emoción normalmente sobreyacente, que va a tapar la otra, o que simplemente es un rol que estamos sintiendo en ese momento, no es una emoción sentida real, cuando hay diferencia entre las dos semicaras. Pero a mí la que me importaba era la de izquierda, ¿no? Esa tristeza y ese miedo que no entendía, porque encima es un niño muy positivo y me chocó mucho. Entonces, como yo conocía bien su baseline, yo enseguida le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Hay algo que te incomode? ¿Me quieres contar algo? No, pero bueno, con un poquito de preguntas, etcétera, al final, pues sí, resulta que, precisamente mi hijo es un niño que es muy bueno, además muy emocional, muy empático, no se mete nunca en peleas, y resulta que se había metido en una pelea con su primo, se habían pegado entre los primos, y estaba muy triste por lo que había ocurrido y encima con cierto miedo por si yo le castigaba por lo que había pasado. Entonces, Claro. Directamente, en cuanto entré por casa, yo me di cuenta de algo que estaba pasando. O sea que... Claro. Imagínate. Sí. Decírtelo a ti, que eres un experto en esto, ¿no? Decirte que no. Sí, lo lleva, además ahora ya tiene 11 años, que ya la verdad que tienes unas conversaciones con los niños brutales, ya empieza a decirme, papá, pero es que yo a ti no te puedo mentir. Y yo digo, yo que no creo en la detección de mentiras, no creo en la detección de las mentiras, yo le digo, por supuesto que no me puedes mentir. Claro, yo aprovecho a ver lo que me dura. Metes ahí la Sí. publicidad, ¿no? Imagínate, es que es el imaginario infantil, ¿no? Es decir, mi papá, Total. guardia civil, y de paso que se sabe todas las caras que puedo poner, ¿no? Eso. Esto que dice, como dice Coti, qué importante saber y detectar estas cosas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, porque era lo que tú decías, ¿no? Es una cuestión bidireccional, tanto los padres como los docentes, ¿no? Los docentes estar atentos de lo que pueda estar manejando el niño emocionalmente, porque también es que no, como decía antes, no es una cuestión de curiosidad, sino de interesarse en el mundo emocional del niño. ¿Qué es lo que está pasando incluso para que ciertos niños se comporten de determinada manera, ¿no? Y su lenguaje corporal tiene mucho que ver en esto, da muchísima información en esto, ¿no? Sí, entonces, por eso es que me extrañaba muchísimo el hecho de buscar tanto y no encontrar nada, ¿no? Sobre todo
bueno, porque yo creo que porque se piensa de que el niño es muy expresivo, ¿no? Y ya con eso es suficiente. Pero fíjate que no. ¿Mm? Claro. ¿En qué más cosas podríamos ayudar, por ejemplo, a los docentes? Bueno, pues fíjate, yo cuando hablo de docentes también me dirijo a los padres. Sí, claro, totalmente. Sí, muchas veces cuando nosotros observamos que un niño puede tener problemas, intentamos conectar con él, en muchas ocasiones es muy difícil porque siempre estamos intentando conectar desde la jerarquía del profesor o la jerarquía del tutor legal, ¿no? Del padre, etcétera. Y siempre hablamos desde arriba, siempre hablamos como echados encima de ellos, aunque muchísima gente lo hace de manera natural, yo lo he visto. Yo tengo un equipo docente donde van mis hijos al colegio que es espectacular, es muy bueno. Además les he formado y claro, yo he visto de manera natural que cuando hablan con un niño se bajan, se ponen casi de rodillas para hablar en la misma altura. Altura. Exactamente. Hacen muy bien que escuchan de una manera directa y de una manera que le hacen ver al niño que le está escuchando. O sea, trabajan la escucha activa. Claro. Mucho. Claro. Y que normalmente no lo hacemos. Además, ahora te comentaré una cosa que para mí es fundamental. Trabajan mucho la empatía corporal, la conexión corporal, moverse al ritmo del niño, inclinar la cabeza hacia donde la tiene que inclinar el niño para generar ese rapport y esa confianza que como un niño no confíe en ti, va a ser difícil que te pueda contar nada. Entonces, sí es verdad que de manera natural muchos docentes yo lo he visto que lo hacen y los que no, por lo que sea, se les enseña a hacerlo, no hay ningún problema, pero que es algo muy, muy bueno el saber ciertos trucos para poder llegar más al niño, como por ejemplo los parpadeos, que bueno, me parece que es una tontería los parpadeos. Yo los parpadeos, para mí, es de los gestos más potentes que existen para poder influir en los demás de manera positiva. Es decir, tú imagínate que un niño te está contando un problema, y esto es lo que te he dicho antes, luego te comento, mira, lo uno todo. Una de las cosas que yo veo que estamos haciendo mal con los niños, digo estamos porque me voy a incluir, yo también lo he hecho, es que en la vorágine del día a día, el niño muchas veces nos viene a contar algo que para nosotros es una tontería, y pues papá, se me ha roto la mitad del cromo de Messi, por ejemplo. Y tú dices, ya te toca al otro niño, venga, joder, y el niño medio llorando, es que papá es el cromo de Messi y tal. Y le restamos importancia. Pero incluso ni le miramos, ni nuestro cuerpo está mirando hacia él. Yo siempre me imagino que digo, yo estoy cocinando, mi hijo está a mi izquierda y ni siquiera le miro un poquito así y yo sigo. Y la calidad de la comunicación es muy mala en ese sentido. Y nos cuesta muy poco parar lo que estamos haciendo, escasamente 10 segundos, voltearnos, mirarle de frente, a su altura, de frente completamente, y decirle, mira, hijo, no te preocupes, que compramos más cromos y a ver si tienes suerte, y mira mis ojos, y a ver si tienes suerte y te toca algo de Messi. Y hacemos un parpadeo emocional. Claro. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a las neuronas espejo de nuestro hijo, del niño? Le estamos diciendo que para nosotros el hecho del cromo de Messi es importante emocionalmente. Luego, ¿qué es lo que él siente? Que le hemos escuchado de una manera emocional y el niño se va de otra manera. Claro. Se va, pues como diciendo, bueno, me han escuchado, me han propuesto una solución y a lo mejor se arregla. O sea, se va bien, se va escuchando. Y esto desde pequeñitos, desde pequeñitos que van sintiendo esta conexión. O sea, sí. yo lo vivo, por ejemplo, a diario con mi hijo que me dice, mamá, ven a jugar conmigo, papá, mira, ven. Y mira, y yo pienso que ese mira es mágico, porque ese mira no se va a repetir muchas veces más después que están más grandes. Entonces yo creo que es tan necesario la conexión con los niños desde bien pequeñitos y que esto que tú dices es fundamental. Por aquí dice Sara, cuando alguien tiene una de mi cara contraída, ¿la tiene contraída en todo momento? ¿O si estableces una conversación varía? Puede variar, puede modificar. Ten por cuenta que todo depende del estímulo. Es decir, si yo ahora te voy a hablar de algo que me acaba de ocurrir muy malo, pues probablemente mi cara izquierda se vaya a contraer. Y si termino de contarte lo que van a ser 30 segundos y ahora me hablas de, oye, me he enterado que tu hijo ha sido campeón del mundo de karate. Digo, pues mira, sí, ha sido campeón del mundo de karate y seguramente que mi cara izquierda ya de contraerse se va a dilatar. Es decir, hay movimientos. Yo recuerdo un vídeo de Rafa Nadal, el tenista español, que he perdido el vídeo porque es brutal, que pierde un partido y mientras está hablando de por qué ha perdido el partido, su cara izquierda se contrae. Pero de repente le preguntan por otro partido en el cual hizo alguna historia épica de estas que él hace y de repente le empezó a dilatar la hemicara izquierda. O sea, fueron dos movimientos prácticamente seguidos, que apenas eran pues durante 10 segundos uno y durante 10 segundos el otro, y se ve perfectamente cómo evoluciona.
Luego puede ser ese estímulo, pero claro, cuando hay un estímulo potente, como por ejemplo puede ser un bullying, puede ser unos abusos, puede ser etcétera, es un estímulo que va a estar ahí dentro del niño durante mucho tiempo y es muy probable que la hemicara izquierda contraída del niño esté durante muchísimo tiempo. Vale. Independientemente de que hayan episodios en donde esté más tranquilo, ¿no? Sí, no, bueno, sí, vamos a ver, si el niño tiene la preocupación y tiene ese sufrimiento emocional, lo va a tener. Pero si el niño se evade, está jugando con alguien, etcétera, Exacto. normalmente es que se le borre. Claro, claro. Pero lo que hay es que me imagino que es estar en la observación de ese tono, cuánto dura, ¿no? En cuestión de tiempo, más que por espacios, porque esto es muy factible, que sucede que cuando el niño esté distraído jugando y que esté en algo que le guste, pues la situación le genere más calma, ¿no? Claro, ahora pero después existen los estresores que le van a recordar el episodio que le está haciendo o le está generando sufrimiento. Eso es. Sí. Además, en el momento que vuelve a identificar o a recordar el estresor, es que es impresionante cómo se empieza a mover el rostro, cómo las cejas se van a la tristeza o al miedo, la comisura de los labios tiran al miedo muchas veces también, y impacta, pero no solamente en el rostro, ojo, Melida, tenemos, porque siempre estamos hablando del rostro, porque es verdad que es la parte donde más nos fijamos y más movible, pero es que el resto del cuerpo, fíjate, esto es la parte del trapecio, ¿vale? Un niño que esté tranquilo, esté relajado va a estar así, pero un niño que venga con cierto, pues que venga del colegio, donde ha sido, pues eso, le han insultado, le han pasado mal, seguramente los hombros suban. Suban. Es decir, hay una hipertonía a nivel corporal importante. ¿Vale? Importante. Entonces, claro, las articulaciones incluso las vamos a ver como muchísimo más tensas, sobre todo cuando saques el tema o hables de la persona que está haciendo ese bullying. Va a haber reacciones corporales, no solamente faciales, sino también, además debe haber una concordancia, es bueno leerlo también a nivel corporal porque vamos a ver esa serie de movimientos pues muy típicos de los animales. Es decir, cuando un animal se siente amenazado o que viene el depredador, lo que hace es precisamente hacerse pequeño, ¿no? Reducir silueta. Pues eso es lo que ocurre también en los niños y en los adultos también. Es decir, también es algo a observar, ¿no? El cómo se comporta. Incluso yo a los profesores del colegio de mis hijos, yo lo que les digo, cuando están en el patio, hagan esa visualización global y vean los grupos de los niños y el cómo se relacionan los unos con los otros. Y si tú ves un niño con una corporalidad hipotónica o normal y que viene otro niño, se le acerca y su corporalidad se vuelve hipertónica, es que ahí está ocurriendo algo. Claro. Es que el niño está temiendo que ocurra algo, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos subrayar, decir, bueno, la relación de estos dos niños hay que observarlo un poquito. O sea, y esto es en los niños de cualquier edad, o sea, desde pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Sí. Vale. Yo, para no arriesgar, yo diría que a partir de los 3 años. Sí. Es donde ya lo podríamos observar más o menos. Mira, a mí me llamó la atención muchísimo en estos días. Por ejemplo, vi a un niño, ¿no? Estaba en el supermercado y vi a un niño y el papá se le acercó y le dijo algo y el niño enseguida hizo esto, ¿no? Subió la mirada y yo dije, madre mía, lo que debe estar pasando aquí para que el niño se contraiga de esta forma y mire desde abajo con miedo, ¿no? Con así, como que, ¿qué me vas a hacer? ¿no? Claro. O sea, fue tan claro esto que dije, madre mía, difícil, ¿no? Encontrarse cuando de repente tienes esta sintonía o tienes estos radares, a veces quisieras no tenerlo porque te das cuenta de cosas que se escapan de tus posibilidades, ¿no? De poder hacer algo. Ya sabes que muchas veces he dicho que en la ignorancia se vive mucho mejor. Sí, totalmente. Dice Coti, ¿aplica a los adolescentes también? Sí. A todos. Me imagino que ese es lo de Coti, no sé, corrígeme si me equivoco, Coti, si estás por ahí. Si tiene que ver, esto se aplica a los adolescentes también cuando estabas hablando de hablar a la misma altura y todo esto. Me imagino que... Sí, pero no solamente a los adolescentes, sino yo que trabajo mucho en las urgencias, emergencias y aparte soy policía. Pues cuando nosotros tratamos con una víctima, por ejemplo, de un abuso sexual, una agresión sexual, es la misma recomendación, es bajar a la misma altura, además tener muchísimo cuidado con la áptica, ¿no? Con el tema del tacto, pero sobre todo es eso, es llevar los mismos pasos. Lo que pasa es que los niños me parece como que surgen muchísimo más efectos porque son esponjas emocionales los niños. Sí. Entonces es mucho más ampliado todo, ¿no? Es como un catalizador todo lo que estamos haciendo con respecto al niño.
Pero sí, evidentemente también. Yo trabajo con niños y la verdad es que el trabajo con niños emocional es fantástico. A mí me sorprende, nunca me deja de sorprender la maravilla lo que tú dices, no son esponjas. Se pueden poner vídeos de demostración por Telegram, seguramente Pincho te dirá que sí, que seguramente sí se puede. Un montón. Sí. Yo estaré atenta también a esto. Dice, disculpad, si es el lado derecho del ojo y cara, el contraído, ¿qué significa? Pues hablaríamos de un sufrimiento lógico, o lo que hablamos de un sufrimiento lógico, no emocional, o en definitiva lo que conocemos todos, estrés. Una persona estresada lo que tiende es a contraer la hemicara derecha. Pero bueno, estamos hablando de contracción, vamos a hablar de la dilatación, que también la podemos observar. Es decir, puede llegar un momento en el que lo que vemos es que una de las hemicaras parece como que se dilata, ¿no? Como que aumenta sus milímetros cuadrados. Esto ocurre en el caso de la hemicara izquierda cuando hay una emoción positiva, cuando un niño está feliz, cuando una persona está feliz, su hemicara izquierda se dilata. De hecho, es uno de los gestos que podemos utilizar para la seducción, para saber que estamos seduciendo o estamos siendo seducidos, es porque se nos dilata la hemicara izquierda o a la otra persona se le dilata la hemicara izquierda. Pero cuando es de hemicara derecha, la que hemos dicho se contrae es por estrés, digamos estrés laboral, estrés lógico, y cuando se dilata es porque estamos realizando una acción lógica o, por poner un ejemplo, de cálculo. Premeditada. Estamos llevando más que premeditada tenemos una necesidad de activación del hemisferio izquierdo del cerebro. Por ponerte un ejemplo, si nosotros nos podemos hacer un sudoku, sí, que tenemos que estar calculando los números, es una acción de control, básicamente. Sí. No hay nada espontáneo, no hay nada emocional, sino es todo control. Es lo que se nos va a notar va a ser precisamente en una dilatación de la hemicara derecha. De hecho, hay una tesis, una investigación muy buena de una compañera mía, en la que llega a diferenciar los grados de dilatación de una hemicara derecha dependiendo de tu trabajo, es decir, de tu ámbito profesional. Y ella se ha dado cuenta que, por ejemplo, los camareros, los meseros, que son los que muchas veces tienen que hacer cálculos mentales, la necesidad de dilatación de la hemicara derecha es menor que una persona que no esté habituada a hacer cálculos mentales, que como necesita más, pues se dilata más la hemicara derecha. Claro, estará el córtex prefrontal ahí, ¿no? A tope. También, a tope. Sí. Sí, bueno, sí hablaba de esto en adulto. Trabajo con personas con enfermedades crónicas oncológicas. Ah, vale. Scotty, sí. ¿Y con qué cara? Ah, bueno, esto no tiene nada que ver con los niños, pero sí lo acaba de decir Pincho, que para seducir la hemicara izquierda, ¿no? Y bueno. Pero no para seducir, es decir, nosotros no tenemos que hacer así ahora con la hemicara izquierda para seducir a nadie, no. Es simplemente que nosotros, si vemos que cuando estamos hablando con una persona y su hemicara izquierda se dilata, es porque hay una emoción positiva por su parte. A ver, cuando yo digo que es parte de la seducción, es parte de la seducción cuando se junta con otros gestos sobre la seducción. Si solamente vemos esto, puede ser simplemente que la persona esté en ese momento pues muy feliz de verte o muy contenta de lo que sea. Claro, no necesariamente te está seduciendo. Exacto. Eso es, sí, tengamos cuidado, no voy a ser que a raíz de hoy pase algo que no queremos. Sí. Dice, ¿con qué cara tengo que seducir? ¿Con la izquierda o la derecha? Eso es lo que interesa. Bueno, interesa esto. Especialmente veo que te interesa esto, Sara. Está muy bien. Sí. Suele pasar en mis formaciones que hay gente que toma muy pocos apuntes, pero cuando llegamos a esto... Ah, esos son los mejores, ¿no? ¿Dónde apunta el pie? ¿Dónde no? Exactamente. El otro día veía esto, lo tuyo, ¿no? Sobre el cabello, que alguien me corregía porque me decía, no, que el cabello... era para cogerse el cabello en cualquier sentido, pero no. yo después me acordé de ti y puntualicé en que esto de echar el cabello hacia adelante en dirección de la persona, ¿no? Eso es. Además creo que puse un vídeo con 2 ejemplos reales. Exacto. Que hacían una broma, ¿no? Como de un chico muy guapo como que estaba ligando con unas chicas que resulta luego que era ciego, pero las chicas no saben que era ciego. Entonces, como hacía ciertas cosas, pues ellas... precisamente peinaban o jugaban con el pelo, pero siempre hacia adelante. Hacia adelante, sí. Giselle, sí, va a quedar grabado, si Instagram no pone ningún problema, realmente sí. Por aquí, por mi canal de YouTube, y después también se lo pasaré a Pincho para que lo pueda colgar. Genial. Dice, yo gesticulo mucho tanto para hablar con alguien o hasta por teléfono. La cosa es que cómo evito el gesto de enfado para mi hijo. Bueno, pues para evitarlo tienes que ser consciente de que lo estás poniendo. Es decir, tienes que hacer un trabajo de contención y de buscar precisamente ese efecto. Es decir, ser consciente en el momento que te estás enfadando, que te tienes que enfadar hasta cierto punto con la verbalidad, pero nunca, bueno, salvo que quieras. Es decir,
muchas veces buscamos lo contrario, sin decir nada, a demostrar a nuestro hijo que nos está enfadando. Y es lo típico que siempre decían, dice, yo es que mi padre me miraba y yo ya sabía porque nos miraba de una manera en concreto. Era una lectura del lenguaje corporal. Pues esto es igual. A ver, la ira o el enfado está claro cómo es. Es decir, se aprietan los labios, se tensan los ojos, se frunce el ceño. Muchas veces hay muchísima tensión en las mandíbulas. Nos solemos echar hacia adelante de la persona, nos encaramos enseguida, solemos ocupar más espacio, abrimos más las piernas, más los brazos. Nos volvemos más expansivos, ¿no? Exactamente, el expego que hablábamos. Exacto. Entonces, todo eso... Fíjate, ahora que hablamos de lo del expego, mira, es un punto súper importante que no se me ha ido. Que en el tema del bullying es importante, ¿no? También esto, sí. Sí, mira, existe una figura que hemos hablado de que se llama expego, ¿no? Expego es una palabra que no existe en la RAE, pero es una palabra que el fundador de la sinergología, Philip Turset, fabrica para hacernos entender que el expego sería la conexión de expansión y de ego. El expego es un gesto, es una actitud corporal que realizan desde los reptiles hasta nosotros. Y bueno, en nosotros es muy visual y lo vais a entender enseguida, ¿no? En el momento que un reptil se ve amenazado o va a atacar, lo que hace es que se hincha, exactamente. Entonces, ocupa más espacio. ¿Cómo lo hace el hombre? Pues el hombre lo que hace es despega un poquito más los brazos, despega un poquito más las piernas, eleva un poquito más la barbilla, saca un poquito más de pecho. No tiene que ser todo a la vez, puede ser simplemente una cosa. Pero nosotros, cuando observamos que está generando expego, significa varias cosas. Una puede ser pues que es una persona con mucha confianza, una autoestima importante, pero luego hay otra que es el deseo de actuar. Y ese deseo de actuar en positivo cuando te ensanchas y en negativo cuando te vienes abajo. Fijaros ese expego cuando lo podemos ver en el agresor y cuando va a desaparecer en la víctima. Siempre que estén juntas, el agresor va a generar más expego y la víctima lo va a mermar muchísimo. También lo que tenemos que ser conscientes, sobre todo si estamos tratando con un niño que está sufriendo bullying o malos tratos o acoso o lo que sea, tenemos que tener en cuenta varios estudios científicos. Para mí el más famoso es el de Amy Cuddy, que es una speaker, una conferencista bastante importante de la Universidad de Harvard, es psicóloga, y tiene una charla TEDx muy buena. Pero bueno, si ponéis el lenguaje del cuerpo o los secretos, sí, el lenguaje del cuerpo creo que es una psicóloga rubia, americana, vale la pena verlo. ¿Qué es lo que nos dice Amy Cuddy? Pues hace un estudio junto con Jappy Courtney en el 2010 y lo que hacen es demostrar que en el momento que nosotros, de manera consciente, o sea, lo hacemos adrede, generamos lo que ellos llaman una corporalidad de empoderamiento, es decir, separamos más las piernas, ponemos las manos en jarra, un poco como Wonder Woman, ¿okay? Sí. Pues eso, nos ponemos, sacamos pecho, nos venimos arriba. Es una postura de empoderamiento y lo que ocurre es que el nivel de testosterona sube un 25% y el de cortisol baja un 20%. Conscientemente. Claro, nosotros tenemos que hacerlo conscientemente. ¿Por qué? Porque a un niño que está siendo víctima lo que hacemos es subirle un poquito. Es decir, que no sea tan víctima. Vamos a poner un poquito más, claro, un poquito mejor. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, es que me había perdido porque estaba anotando lo del nombre sí. de la... Sí. No te preocupes. Estabas hablando de enseñarle esta corporalidad al niño para que, claro. No solamente enseñarla, sino decirle, venga, ponte así como los superhéroes, venga, como Wonder Woman, te pones así de esta manera. Y claro, hacer eso, pues a lo mejor a los 15 segundos el niño dice, mira que no. Pero ¿cómo podemos hacer un expego sin que se dé cuenta que está haciendo un expego? Decirle, vamos a dar un paseo, pero vamos a dar unos pasos muy grandes. Venga, ya, mover mucho los brazos. Entonces, lo vas haciendo de esta manera y es que no solamente para los niños, sino cuando nosotros estamos un poco plof, que no tenemos una buena época, hemos recibido malas noticias, vamos a hacer eso. Nos damos una vuelta generando expego y es que es real, ya te digo, hay estudios científicos que lo están demostrando y que lo han demostrado, como mínimo 25% más de testosterona y un 20% menos de cortisol. Es Qué ideal. bueno, Pencho. Claro, Es ideal. imagínate. Claro. Y no solamente para esto, sino cuando tú vayas a dar una conferencia estés nervioso. Cuando tú vayas a pedirle a tu jefe un aumento de sueldo o unas vacaciones o no sé qué, genera una posición durante 5 minutos. Antes despego, te vas al cuarto de baño, te vas a un sitio donde no te vean. No vaya a ser que te vean y te van a decir, pues sí que es raro este. Pero bueno, es verdad que te genera, es decir, en el momento que hay un cambio, en este caso lo que yo digo es que cuando tú generas un cambio de actitud corporal, al final acabas generando un cambio de actitud mental. Y eso es bueno. Pero es que puede ocurrir lo contrario. Si tú lo que haces es que un niño
lo haces muy egocentrado o lo haces muy hipotónico, se va a volver mucho menos empoderado. Luego hay que sacar a los niños, cuando estemos hablando con ellos, cuando un niño te venga llorando, sácale de esas posturas tan egocentraditas, tan recogidas, porque no son positivas. Hay que sacarle a que se expanda un poquito. Que se expanda un poquito. Fíjate, incluso esto, que cuando Mónica nos hacía esta pregunta sobre su enfado, yo creo que a veces existe la tendencia a decir, no estoy enfadado, pero claro, nuestro lenguaje corporal es como yo leí en estos días que son como las cookies del ordenador que están ahí, ¿no? Transmitiendo información sensible. Entonces, claro, me hizo mucha gracia esta comparación, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa importante y es que en el momento que nosotros somos conscientes de nuestro enfado, de qué es lo que nos está enfadando, ya nosotros podemos ya podemos hacernos cargo y gestionar la emoción que nos está invadiendo e incluso poder manifestárselo al niño y decirle, oye, estoy enfadado en este momento, ¿no? Y claro, eso sí es una información fidedigna porque está la cara y está la comunicación verbal de lo que a mí me está pasando. Entonces, cuando yo valido mi emoción y digo, estoy muy enfadada porque esto que has hecho, es decir, diferenciar en todo momento al niño de lo que hace. Es decir, lo que hace, no eres malo, lo que has hecho no está bien, ¿no? Y esto me ha enfadado. Y entonces, claro, legitimizar la emoción, y en el momento que nosotros legitimizamos esa emoción, también le estamos dando permiso al niño, ¿no? De que pueda expresar su emoción. Incluso podemos decirle, mira, una de las cosas que me pasa muchas veces con mi hijo, bueno, a esas edades, 2, 3, 4 años, ¿cuál es la manera más fácil de manifestar la rabia? A través de las patadas, los golpes, los mordiscos, lo que sea. Entonces yo me paro frente a él, lo miro a los ojos y le cojo las manos y le digo, cariño, yo sé que estás enfadado, sé que te sientes mal, pero no está bien estar enfadado, pero no está bien pegar, ¿no? No está bien hacerlo de esta manera. Entonces se legitima ¿no? su emoción, que es válida también, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, o no estoy enfadado. Y los niños, lo que tú dices, son una esponja en este sentido. Está clarísimo. Está clarísimo. Además, mira, fíjate, me acabas de recordar una cosa con lo que has dicho. Y es, si alguna vez estamos en casa y no sabemos qué jugar con los niños, típico día lluvioso, no hace nada en la tele, ¿a qué jugamos? Vamos a jugar a mostrar corporalmente el cómo puedes sentir. Es decir, sobre todo cuando son chiquititos, porque a lo mejor ya un niño un poquito más mayor le va a aburrir. Pero el decir, a ver, ¿tú cómo te pondrías tu cuerpo si estás muy enfadado? Y se van a poner así. Vale, ¿y tú cómo harías si estás muy triste? Ah, pues muy bien. Venga, ahora yo, a ver, ¿cómo estoy? ¿Por qué? Porque al final los niños aprenden a leer. Claro. A leer el rostro y a llevar a la consciencia, no solamente en las neuronas espejo, sino a la consciencia, el ver que unas cejas así van a ser de tristeza. Y el ver que esto va a ser de tristeza. Y ver que esto es de enfado. Que es verdad que va de manera natural, pero nunca está de más reforzarlo. Claro. Y está muy bien, porque encima también lo que dices, legitimas de alguna manera el que una persona se enfade, te lo muestre corporalmente y luego haya toda esa gestión emocional que viene después. Exacto. Está súper bien y hay un montón de juegos para jugar con los niños. Hay películas. Bueno, está la película, la de In and Out, creo que se llama In and Out. In and Out, sí. La de en España creo que se llama Del Revés. Del Revés, sí. Y está asesorada por Paul Ekman, ¿no? Yo creo que con eso ya vale. Ya, y bueno, pues te habla un poquito de las emociones, de qué es lo que ocurre. Bueno, yo creo que está súper bien. Claro, para los niños pequeñitos necesitan tener, ¿no? a sus padres o al cuidador allí que vaya, ¿no? hablándole de la película y comentándole lo que está pasando, porque claro, es muy visual, pero ya los niños más grandes pueden ir entendiendo la importancia que tiene la emoción, incluso para los adultos. Fue una película que tuvo su éxito también con los adultos. Sin duda, ¿no? Sin duda. Por aquí dice Marta, tengo un hijo de una amiga de mi mamá que sospechamos que está sufriendo bullying, pero en el momento en que le preguntamos se ríe y lo niega, pero hay días que ha llegado a casa con chicles pegados en el babero y no sabemos muy bien cómo leerlo, si es realmente bullying o si son cosas de broma. Bueno, depende precisamente de esto, ¿no? De ver qué sufrimiento le pueda estar causando, porque no debe ser tampoco muy gracioso llegar del colegio con chicles pegados ¿no? Claro. En el babero. Eso sería observando un poquito pues no solamente el cómo viene el niño, sino preguntándole si nosotros podemos tener una idea de quién le puede estar haciendo eso,
preguntarle sobre ese niño. Oye, ¿qué tal te llevas con Javier? Con Javi. No, pues bien, y pues ver cómo reacciona, si se echa para atrás cuando habla de él, si da una microexpresión de asco o de miedo. Que puede haber muchas reacciones. Por eso yo siempre digo que no solamente es observar, sino es provocar las reacciones. Claro. Por eso la gente que le gusta mucho este mundo y hace alguna formación, muchos me llaman y me dicen, madre mía, no, es que no veo nada, estoy súper frustrado porque es que al final digo que es que no vemos nada, y a mí me ha pasado, porque lo buscamos. No hay que buscarlo, hay que dejar que nos sorprendan los gestos. Si los vemos bien y si no, los provocamos nosotros. Porque si yo quiero saber si tú estás bien ahora mismo, yo no voy a estar toda la entrevista fijándome en a ver lo que haces, a ver lo que dices, si estás bien o si estás mal. No voy a hacer eso. No, ya lo verás tú después cuando veas la entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí me interesa, lo que digo es, oye, Melida, ¿estás bien? Sí. Y claro. Tú me vas a responder y yo voy a observar justo en ese momento, no en los demás. Claro. Y si veo algo raro, pues voy a seguir preguntándote por un sitio, por otro, pues un poquito llevando una dirección hacia donde yo crea que es mi objetivo, de intentar saber qué es lo que te ocurre. Entonces, llevando una entrevista un poquito normal, puedo averiguar muchísimas cosas. Y sin ningún sufrimiento, sin ninguna frustración, sin intentar verlo todo, que es lo que, claro, es verdad que cuando aprendes comunicación no verbal, lo que es ver todo. Y es que al final no ves nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso para no frustrarnos sobre todo. Y no decir, mira, paso de esto. Se me ocurre también, no sé si te parece, por ejemplo, aparte del lenguaje, el comentario que hizo Marta. ¿Marta es? Sí, Marta. Que también habría que saber qué edad tiene el niño, ¿no? Que le está pasando esto, porque hay muchísimas maneras, hay muchísimas técnicas proyectivas en las que pues, se pueden trabajar con ellos y bueno, y saber un poco, explorar un poco desde dibujos, juegos con muñecos, juegos con cartas, por ejemplo, con cosas, juegos, y además en ese juego, importante tener la vista un poco preparada, puesta. Sí es verdad lo que tú dices, que si vamos a buscar se nos dificulta, porque a lo mejor vemos cosas que no son, ¿no? Pero bueno, tiene 9 años. Sí, bueno, es importante, tienes una edad que se puede trabajar perfectamente a nivel proyectivo sin ningún problema, ¿no? Jugando, por ejemplo, poniéndole a dibujar, ¿no? Vamos a dibujar, no sé, el patio del colegio, la situación, X. Son muchas las formas que se pueden, a través del juego, a través de la pintura, a través de juegos, incluso juegos con cartas, que tengan personajes que no sean buenos y no tan buenos, y malos, y va sacando cosas importantes de ahí. No sé qué opinas tú de esto también. Sí, yo he tenido experiencia con lo que son los dibujos, con lo que es lo que proyecta un niño con los dibujos, y es increíble. 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 Sí. O sea, como un niño que está sufriendo, por ejemplo, abusos sexuales, puede hacer unos dibujos tan horribles. Sí. Es increíble, de verdad. Increíble. De verdad. Yo, además, mis hijos les gusta mucho dibujar y siempre estoy pendiente de a ver si... No lo controlo mucho. Bueno, yo tengo en mi equipo de formación a una de las mejores grafólogas de España, que controla un montón sobre el dibujo de los niños, no solamente sobre la escritura, sino con el tema de los dibujos. Y sí hemos estado haciendo alguna cosa. Y a mí me llamó muchísimo la atención, de verdad, cómo un niño es capaz de proyectar todo. Es increíble. Pero además, qué horror, qué dibujos tan horribles en algunos casos. O sea, cómo un niño tan pequeño puede dibujar algo tan horrible. O sea, que... Y ahora fíjate, justamente a propósito de esto, y para que vea la concordancia, yo me imagino que estos niños en los que tú has visto estos dibujos, ¿no? Si has visto alguno, entonces ahí puedes a lo mejor comprobar esto que estás diciendo tú del sufrimiento emocional claramente, ¿no? Sí, que a lo mejor a simple vista, ¿no? Cualquier persona no lo nota, ¿no? A lo mejor ver a un niño más tranquilo, más apocado en ciertas situaciones, o a lo mejor todo lo contrario, más expansivo en conductas como más rabioso, por decirlo así, y de pronto ves que en mi cara encuentras esta ¿no? Va súper asociado, en el momento que tú ves un niño con un dibujo de este tipo, va súper asociado a corporalidades que se salen de la normalidad. Corporalidades, o lo que dices tú, muy irascibles, como niños con mucha violencia. Irritables, sí. Exactamente. O todo lo contrario, como con un perfil de víctima muy marcado, con muchos miedos, con
Muy inseguro, sí. Mucha inseguridad, mucha inseguridad. Y eso, claro, eso se ve lo que llamamos nosotros en la estatua, es decir, en el simple vistazo, en el segundo uno en el que tú ves al niño, ya lo estás viendo. Y eso es luego, claro, tú ves los dibujos y más cosas. Es alucinante cómo se conecta todo al final, ¿eh? Y con los, ¿sabes? Los muñequitos estos, tienes, por ejemplo, una bruja, tienes, no sé, muñequitos de los que son, ¿cómo es que le dicen? Ay, que se meten en los títeres. Los títeres, sí. Con los títeres también, ¿no? O sea, hacer juegos con los títeres y ves cómo va saliendo, ¿no? Y es que por eso es que el trabajo con los niños es maravilloso, porque salen, ¿no? Y así como sale todo eso, puedes trabajar y notas ese alivio y esa, ¿no? Es muy, muy bonito realmente el trabajo. La verdad que sí, porque son muy plásticos también y se puede trabajar bien con ellos. Sí. Cospius dice, Pincho, ¿alguna vez has analizado una foto tuya de la infancia o de la adolescencia? Pues sí, claro que sí. Claro, en el momento que yo veo ciertas cosas, me he ido al pasado y he ido mirando cosas. Lo que pasa es que tengo la grandísima suerte de haber tenido una infancia y una adolescencia muy feliz, muy, muy feliz. He trabajado mucho más que cualquier otro niño y probablemente eso me ha hecho valorar también muchas cosas y de verdad que he sido muy feliz. Entonces tampoco he visto grandes cosas, no, al contrario, ¿no? De hecho, no hace no mucho encontré una fotografía de un cumpleaños. Además, creo que cumplía 14 años, si no recuerdo mal. Y era felicidad pura, o sea, era mi cara izquierda enorme, o sea que, pero sí me gusta andar en un poquito en el pasado porque yo siempre he dicho que si tenemos fotografías impresas de la gente que está casada, que se mire el día de la boda, que se va a echar una risa. Sí, dice, soy Raquel, alumna de Pincho. Hola, Raquel. Sí, Raquel. No, es que mira, es que si te pones a ver, todos de alguna manera hemos sido heridos en la infancia, ¿no? Por una o por otra causa. Y sin embargo, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué decidimos hacer nosotros con lo que nos pasa aquí y ahora? ¿no? Eso es. Entonces, esto es lo importante. Sean las heridas pequeñas o más grandes, ¿no? Es así. Sin ninguna duda. Bueno, como resumen, ¿qué podemos decir como cosas muy importantes para cerrar a la hora de observar a un niño? ¿No? No desde la curiosidad, sino para poder ayudarles, ¿no? Tanto a gestionar como a investigar qué le pueda estar sucediendo. Bueno, yo como resumen, lo que quiero indicar es que la hemisferio izquierdo del niño, la parte izquierda del rostro del niño, es el que nos va a definir si se encuentra bien o no se encuentra bien. A nivel general, toda la postura, pues si está más recogido, si está más expansivo, si está más recogidito, la hemisferio izquierda más contraída. Vamos a ver un niño que tiene problemas a nivel emocional, lo está pasando mal. Que cuando nosotros veamos eso, nosotros vemos a nuestro hijo que está pasando una mala época, que le saquemos de esas posturas egocentradas y hipotónicas y le llevamos a expandirse y a moverse porque le va a activar un montón. Eso sin ninguna duda. Y lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros, los papás o los profesores, nosotros podemos llegar a casi persuadir con nuestra corporalidad e inducir estados emocionales en los niños, miedo, ira, tristeza, simplemente por lo que nosotros estamos proyectados a nivel corporal. Es decir, creo que hay que hacer un ejercicio de consciencia para saber qué es lo que nosotros estamos proyectando con nuestro cuerpo cuando estamos hablando con nuestros hijos, sobre todo cuando estamos hablando de algo emocional que nos ha enfadado o que nos ha puesto tristes, porque podemos generar mucho más con nuestra propia presencia que con las palabras que estamos diciendo. Y la suma de todo ya es brutal. Ya es brutal. Entonces, invitar tanto a los padres como a los educadores como a los cuidadores, ¿no? de los niños a que tomen conciencia, ¿no? de su estado, que puedan autorregular, porque la manera en que nos autorregulemos, entonces esto va a ser un pasaporte muchísimo más fácil para los niños para su gestión emocional, ¿no? Eso es. Pincho, qué bueno tenerte por aquí. Me encanta realmente tenerte por aquí porque es un gustazo hablar contigo porque, bueno, siempre saco algo. Bueno, espero que no sea la última vez. Yo sé que tú estás a tope, pero bueno, aunque sea en algún momentito con algo interesante, bueno, a lo largo del 2021 seguramente me concederás otra, ¿no? Tú sabes que proponme lo que quieras, que mientras esté en mi mano lo tienes, o sea que no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Pincho. Gracias a ti. Y gracias a todos los que han estado por aquí,
porque realmente, mira, e incluso con las preguntas nos han ayudado a que saliera todo muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, Eso es. gracias a todos. Pincho, un abrazo. Besitos a todos. Espero felicitarte para la fiesta. Desde luego, recibirá mi felicitación también, ¿vale? Cuídate mucho. Igualmente, un besito muy grande. Cuídate, chao. Igual, chao. Gracias a todos. Lo dejaré colgado. Lo dejaré colgado por aquí. Gracias a todos por haber estado y espero que en las próximas emisiones de directos los temas sean interesantes para vosotros. Un abrazo.